El Señor Jesucristo te bendiga grandemente. Te saludo con la paz de nuestro amado y Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, deseándote las mejores bendiciones para usted, para su hogar, para su familia. Bienvenidos a este nuevo devocional. Voy a presentar el devocional del día de hoy que dice de esta manera: después de esto, no seré igual, o no seré lo mismo, o no seré la misma persona. Gloria a Dios. Quiero invitar que me acompañen a abrir primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso 31 al verso 37. Después vamos a compartir algunos textos más, pero quiero aprovechar, saludar a los hermanos, hermanas que se tomen el tiempo de compartir este devocional y hacer llegar a los conocidos. También agradecer y saludar al hermano Lenis Javier Hurtado Solarte, director de la emisora La Luz de su Gloria en Colombia. Gracias a Dios. No se olviden que estamos en TikTok, en YouTube, como Isaías Valle. Gracias a Dios. Vamos a la lectura de la palabra que dice de esta manera. Verso 31 de capítulo 17, primer libro de Samuel, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl. Este es el verso clave, presta atención. David respondió a Saúl: tu siervo era, así que pueden repetir, tu siervo era, tiempo pasado, pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Después de esto, no seré igual, no seré lo mismo, no seré la misma persona. Acompáñeme a orar y a dar gracias a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, Creador de todos los cielos y la tierra, estamos en tu presencia, Padre Santo, que esta palabra pueda llegar y caer en corazones dispuestos, y también aquellos que no están dispuestos. Puedes preparar los corazones, los espíritus, para que esta palabra pueda ser sembrada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en materia. Después de esto, no seré el mismo. Gracias al Señor Jesús. Muchas personas después de un accidente ya no son los mismos. Por ejemplo, los que han sufrido un choque automovilístico ya no son lo mismo. Voy a hablar un poco de mi persona. Yo tuve un accidente hace unos años atrás. En el brazo derecho tengo una cirugía bastante grande y comprometedor, porque tuve un accidente. Estuve 4 meses en la clínica, así que después de salir ya mi brazo no, o sea que no perdí el brazo, pero después ya no fue el mismo, en la misma forma. Así que siempre hay un antes y un después de algo. El patriarca Jacob, su nombre significa suplantador, significa o el que toma por el calcañar. O sea que alguien ventajero, eso era su carácter. De acuerdo al carácter de la persona, antiguamente le ponían el nombre. Entonces Jacob, con astucia,
le sacó la primogenitura a su hermano. Si bien la promesa de Dios era sobre él, y entonces él había obtenido bendiciones de su padre, prácticamente robando a su hermano mayor. La promesa en sí era para Jacob, pero la manera de actuar no era la correcta, sino era humana y maliciosa. Hasta que un día él se encontró con Dios, luchó con el ángel del Señor, el cual le tocó en el muslo y le desconyuntó su muslo. De aquel día Jacob no fue el mismo, empezó a caminar cojeando, rengueando. Entonces, pero su alma fue librada de esa culpa, de ese pecado que tenía y que cargaba por muchos años. Por eso, después de un encuentro con Dios, nuestra vida no será el mismo. Hay personas, hay denominaciones que se han inventado un Cristo al cual ellos le quieren dar orden y en nombre de ese Dios decretan, hacen pacto y no. El Dios que te predico es el Dios creador de los cielos y la tierra y ha dejado como el manual de vida la Biblia, a la cual nosotros hacemos bien en prestar atención, leer y ponerla en práctica. La palabra de Dios son viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que entran hasta el alma. Así que después de un encuentro con Dios, de ese Dios que te estoy predicando, tu vida no será lo mismo. Pero hay personas que se han inventado un Dios, se han inventado un Cristo. Ellos tratan de manipular ese Dios. No. Ahora, este Dios que te hablo es el Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra. Nosotros somos su creación, Él es nuestro creador. Cuando alguien inventa algo, cuando alguien crea algo, la creación no manda al creador, sino el creador manda a la creación. Nosotros somos hijos de Dios porque Él nos vino a salvar, nos compró con precio de sangre. Por eso antes no éramos hijos, pero cuando su misericordia nos alcanzó y nos entregamos a Él, nuestra vida ya no es más el mismo, sino que hay un antes y un después. Hablando de la historia de la lectura que leímos en 1 Samuel 17, David había sido enviado por su padre a ver a sus hermanos que estaban en la guerra, le llevó provisiones, le llevó alimento, no solamente para ellos, sino también para las demás personas. Pero en ese momento ve una tragedia terrible, que el ejército de Israel era amenazado por un gigante llamado Goliat. Ya muchos conocen la historia de David y Goliat. Entonces este hombre gigante amedrentaba y asustaba, atemorizaba al ejército de Saúl. Pero David para ese tiempo ya había sido ungido por el profeta para ser el próximo rey en Israel, la cual el mandamiento era no revelar a nadie que él iba a ser el próximo rey. Ya Dios estaba con él, pero Dios le había dado la oportunidad cuando él apacentaba las ovejas de su padre, como dice la Biblia, había matado oso y león. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Solamente alguien que realmente ame lo que está haciendo. Entonces eso hizo que David tomara experiencia de batalla, pero no con un ejército, sino que cuidando las ovejas de su padre. Y aparentemente eso le agradó. Y cuando llegó a esa guerra, vio el ejército de Israel amenazado, una nación amenazada. Entonces él se llenó de furia contra esa persona que estaba provocando. Él no era parte de un ejército, pero era parte del escogido por Dios. Eso es lo bueno. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Usted que me está escuchando, Dios le está llamando, Dios le ha escogido. Si usted está predicando, si usted está caminando en el camino del Señor, Dios le ha llamado para marcar un antes y un después. Entonces David, cuando ve eso, él dice, ¿quién es este
para provocar al ejército del Dios vivo. Y esa palabra llegó ante Saúl. Y lo trajeron y lo vio, era un muchachito, jovencito, quién sabe, flaquito, pero con unas palabras de fe. Ahora, la fe sin obras es muerta. Así que David no solamente tenía fe, sino que tenía obras. Para que tu fe sea vista, tiene que haber obras. Esa es la realidad. Entonces, este hombre, David, le hizo saber al rey. Le dijo, mira, porque lo vio y no lo tenía en cuenta como un gladiador. Entonces le dijo, no, yo era pastor, pero después de esto, ya mi vida no va a ser lo mismo. O sea que en otras palabras, le contó, yo he peleado con oso, con león, yo tenía una experiencia, ya no soy el mismo, pero después de esto, ya tampoco voy a hacer lo mismo. Y sabe que le relató la experiencia de matar oso y león. Y entonces le dejó ir y le dijo, bueno, que el Dios esté contigo. Como quien dice, que Dios te ayude y allá usted. Y David se fue y peleó y como ya sabemos la historia, mató al gigante Goliat. Mató al gigante. De aquel día, el nombre de David se escuchó por todos lados. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Dios, nunca más vamos a ser el mismo. Por eso, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, permita que Dios entre en tu vida. Hermano que estás pasando por dificultad, invoca a Dios, porque después que invocas, nunca más vas a hacer lo mismo. Hay pueblos, en la Biblia podemos ver el pueblo de Israel que era azotado por sus enemigos, arrasado sus cosas, pero cuando invocaron a Dios, Dios levantó hombres para defenderlo y nunca más fueron el mismo. Hay un antes y un después con Dios. Si pruebas con las cosas de este mundo, te vas a frustrar. Porque hay personas que han recibido buenas cosas y no ha cambiado nada. Pero cuando tú tienes un encuentro con este Dios de poder, nunca más vas a hacer lo mismo. Después de matar a Goliat, David ya no fue el mismo, sino que su vida cambió drásticamente. De ahí Dios lo perfiló para ser el próximo rey. Y en el tiempo y en el momento de Dios, llegó a ser rey de Israel. Y sabe lo que se habla de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, en Dios hay un antes y un después. Este Dios de poder te ama con amor eterno, dice, te he amado, por eso te extendí mi misericordia. Dios te bendiga. No te olvides que con Dios hay un antes y un después, pero va a depender de nosotros. Va a depender de usted, de tomar esa decisión de entregarte al Señor. Bendiciones.